¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos García, trabajo en la empresa SEO Consultores. Nuestra misión es tu éxito. Y hoy te quiero hablar de un tema precisamente que es de vital importancia para cualquier empresa y ese es la seguridad de la información. ¿Cómo nosotros nos vamos a asegurar de que nuestra información sea correcta, sea fidedigna, que no nos roben la información? Vamos a explicar de una forma rápida y sencilla cuáles son los principios básicos de la seguridad de la información y por qué tenemos que cuidar nuestra información. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Listo. Ahí se debe de estar viendo ya mi pantalla. Y vamos a dar inicio con este tema tan interesante. Seguridad de la información. La empresa SEO Consultores. Seguridad de la información. Algo que tenemos que considerar mucho es de que la seguridad de la información digital es uno de los temas más relevantes y complejos en el mundo contemporáneo, desde sus inicios hasta la actualidad. Hay evoluciones, ha evolucionado muy rápido y bastante eficiente si nos damos cuenta. Y vamos a abordar diferentes temas en relación a la seguridad. Cómo cuidar nuestra información, para qué cuidar nuestra información y cuáles son los inicios del cuidado de la información. ¿Sí? Y algo importante es de que en el mundo moderno, cada día más personas se han dedicado a robarnos la información, a tratar de obtener la información. Lo que no es de ellos, los eh, ciberterroristas o los ciberdelincuentes son especialistas y su único propósito es ese, robarnos la información y posteriormente tratar de lucrar con ella. Así que vamos a ver cuáles son los métodos más comunes en tipos de estafa de información y todo lo que tenga que ver relacionado con este tema de la seguridad de la información digital. Y bueno, cada día, como mencionaba, más personas siempre han querido hackearnos. Hackearnos se quiere decir que se quieren meter en nuestra información, en nuestra computadora, en nuestro celular, en nuestra tableta, para poder obtener la información de nosotros. Y esto es algo que tenemos que evitar siempre y en todo momento. Así que vamos a revisar muy rápidamente cuál es el objetivo de la seguridad de la información, la importancia, la seguridad, la ciberseguridad, la confidencialidad y los sistemas de gestión de la seguridad de la información. ¿Y por qué es importante? Bueno, primeramente hay que definir la importancia de la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Hay diferentes tipos de seguridad. La seguridad precisamente es algo que nos va a dar a nosotros una tranquilidad, ¿sí? Vamos a irnos un poco más al origen o a los inicios de la seguridad. Desde los principios de la época, el ser humano siempre ha buscado la manera de protegerse. En este caso, como la Gran Muralla China, ellos se sentían seguros dentro de esta muralla. La muralla era la parte que los protegía a todos ellos y por eso era tan importante la muralla para los chinos. Pero era el inicio de lo que era la seguridad. Por ejemplo, en Perú, Machu Picchu, si se fijan, estaba rodeada en lugares muy altos donde podían observar cualquier otra parte, y eso era precisamente lo que era la seguridad para ellos, era importantísimo. Y si hablamos de seguridad, no solamente es antes de que suceda algo, sino también la seguridad que podemos tener nosotros al momento de ya tener la contingencia. Por ejemplo, el escudo vikingo. Los vikingos, esta era la forma como ellos se protegían. Ellos se ponían como en fila india y se protegían unos a otros. Por eso era un escudo indio. Y vámonos ahora actualmente con la mayor parte de la seguridad. Este es el edificio Long Line de AT&T en Nueva York. Si se fijan, es solamente un edificio de seguridad, pero no tiene ventanas, ni una sola ventana si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque solamente es utilizado para temas de seguridad, solamente. Entonces, platicamos siempre acerca de lo que es la seguridad. Y ahora sí, ¿qué es la seguridad? Es un conjunto de medidas y acciones tomadas para proteger a las personas, propiedades, información y bienes frente a posibles amenazas, peligros o riesgos. Su objetivo principal es garantizar la protección, estabilidad y bienestar en diferentes contextos, como físico, digital, laboral y social. En este caso, nosotros vamos a estudiar la seguridad digital o la seguridad cibernética, que es un conjunto de medidas diseñadas para lograr
proteger los datos y sistemas informáticos con ataques, accesos no autorizados, robo de información o cualquier forma de vulneración digital. Por eso es importante que entendamos cuáles son los tipos de seguridad y qué es la seguridad para empezar en esta nueva era digital. Aquí hay diferentes conceptos: seguridad física, digital, cibernética, laboral, seguridad personal, pública, social, alimentaria, financiera, nacional, informática, ambiental, patrimonial y sanitaria. Son diferentes tipos de seguridad, pero nosotros nos vamos a enfocar particularmente en la seguridad de la información o la seguridad cibernética. Por eso es importante que nosotros entendamos principalmente cuál es el objetivo de lo que es la seguridad y por qué nosotros queremos cuidar la seguridad digital. ¿Por qué es importante? Pensemos, es importante que cuidemos nuestra información, es importante que cualquier hacker pueda acceder a ella, ¿no, verdad? Entonces, vamos a ver la seguridad de información cibernética o la seguridad digital. Primeramente, ¿qué es la información? Bueno, la información es un conjunto de datos organizados y procesados que proporcionan significado y contexto. Estos datos pueden ser cifras, hechos, eventos, descripciones u observaciones, que cuando se interpretan, se analizan, permite comprender un fenómeno, tomar decisiones o adquirir conocimientos. Por eso la información es importante. Francis Bacon nos decía que la información es poder. Y claro, el que más información tenga, más poder va a tener. Por eso, en el futuro, la nación más potente no va a ser la que tenga un poderío petrolero más fuerte, sino el que tenga mayor información de las personas. Háblese Estados Unidos, háblese China, háblese cualquier nación que tenga información específica. Entre más información, más poder vamos a tener nosotros. Y por eso es que entendamos principalmente un concepto importante: los activos. ¿Qué es un activo? Un activo es cualquier recurso con valor económico o propio que es propiedad de una persona, empresa o una organización. Eso es lo que un activo. Hay activos tangibles, activos intangibles, activos financieros y el que nos importa a nosotros, activos digitales. Esa es la información y eso es lo que tenemos que ir comprendiendo. Los activos tangibles son máquinas, edificios, dinero, edificios, efectivo. Los intangibles es lo que no vemos, como las marcas, las patentes, los derechos de autor. Los activos financieros, pues es las acciones, los bonos, las cuentas por cobrar y cualquier derecho que implique un cobro de dinero. Pero los activos digitales es la información, los datos, los recursos digitales y los documentos electrónicos, como software también y sistemas de información. Son activos digitales. No se ven, no son tangibles, pero existen. Por eso es importante que entendamos. ¿Y qué es un concepto de activo digital? Son aquellos recursos que se crean, se guardan y se difunden digitalmente para promover una marca, producto o servicio de los medios digitales. Estos recursos pueden ser contenidos, imágenes, videos, audios, documentos, etcétera. Que tengan un valor o un beneficio para la empresa. Recuerden, platicábamos, la información es poder. Entonces, entre más información tengamos, mejor va a ser. Y esto es lo que es un activo digital. Tenemos los equipos de cómputo, sí, las cuentas digitales, pero todo lo demás, los documentos digitales, los PDFs, los certificados digitales, los bitcoins, que es una moneda digital exclusivamente, no es una moneda que exista, es una moneda intangible y tiene también su peso actualmente hoy en día. Así que hay que considerar mucho esa parte. ¿Cuáles son los activos que verdaderamente tengan mayor valor? Y los activos digitales, por ejemplo, los documentos electrónicos, las bases de datos, propiedades intelectuales digitales como software, aplicaciones o códigos fuente, los contenidos multimedia, imágenes, videos o gráficos, las cuentas o perfiles en línea también son activos digitales. Y claro, la criptografía o como lo platicamos, las monedas digitales, que esto en algunos 30 años la idea es que sea todo digital y la moneda va a ser digital y eso va a traer ciertos ahorros, pero también va a tener sus propios problemas e implicaciones. Pero actualmente está todavía en desarrollo la parte del Bitcoin.
va a crecer, yo sé que va a crecer, yo también tengo Bitcoin, invierto en Bitcoin también, pero es algo que va a ir con el paso del tiempo creciendo. Por eso hay que saber cuáles son estos activos digitales. Y ahora, la seguridad de la información. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante la seguridad de la información, de la informática? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una computadora y tenemos información, tenemos fotografías, tenemos nuestras cuentas personales, Facebook, Twitter, cualquier cuenta, LinkedIn, cualquier cuenta que ustedes tengan tiene una tipo de seguridad en específico. ¿Y por qué es importante? Porque si no, cualquier persona pudiera tener acceso a la información y eso no es lo correcto. Ya existen ciertas legislaturas que nos permiten tener el cuidado de la información. Por eso, la seguridad de la información es el conjunto de prácticas y medidas destinadas a proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información frente a amenazas como el acceso no autorizado, uso indebido, divulgación, interrupción, modificación o destrucción de la información. Todos tenemos derecho a tener nuestra información cuidada y salvaguardada, pero existen ciertos temas que vamos a platicar. Por ejemplo, ¿qué es la ciberseguridad? Importante hoy en día la ciberseguridad. Cualquier tema está involucrada, porque esta es la práctica para proteger sistemas, redes, dispositivos y datos de ataques cibernéticos o accesos no autorizados. Se centra en garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información digital y abarca una variedad de medidas y estrategias que buscan prevenir, detectar y responder a amenazas en el entorno digital. Entonces, es importante que sepamos que la ciberseguridad hoy en día ha avanzado muchísimo. Ya tenemos muchas leyes, muchas implementaciones en temas de ciberseguridad y ahora vamos a ondear un poco acerca de la ciberseguridad. Pero primeramente, ¿qué es la ciberseguridad para la empresa Microsoft? Según Microsoft, la ciberseguridad se define como la práctica de proteger sistemas, redes, programas y ataques digitales. Estos ciberataques suelen tener como objetivo acceder, alterar o destruir información confidencial y, sobre todo, extorsionar a los usuarios o interrumpir procesos de negocio. Microsoft también enfatiza la importancia de adoptar una estrategia de ciberseguridad integral que incluya la implementación de tecnologías de producción, formación de los usuarios y procesos para mejorar riesgos, con el objetivo de garantizar los datos de la información y mantener la confianza en el uso de la tecnología. Entonces, Microsoft, que es una de las empresas más grandes en temas de implementación de software, casi yo puedo decir que el 80% de las empresas tiene la implementación de algún tipo de sistema de Microsoft, háblese específicamente una cuenta de correo o el mismo Office o qué decir de los Windows, todos esos son sistemas Microsoft y todos, por eso más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para cuidar el descargo de parches de seguridad, el escaneo, los antivirus, etcétera. Pero todo eso vamos a ir poco a poco viéndolo de la mano. Recordemos que en el tema de la ciberseguridad, la protección de la infraestructura digital es parte crucial y la gestión de riesgos, la seguridad de la información y la capacitación del usuario es algo que siempre tiene que estar latente hoy en día. Por eso, la seguridad digital se refiere siempre a la protección de la identidad, los datos personales y los dispositivos en el entorno digital. Por eso es tan importante que entendamos hacia dónde vamos y cómo tenemos que llegar para asegurarnos de que no nos puedan robar la información. Pero bueno, hablamos de seguridad. Y en México, ¿qué podemos hablar acerca de seguridad? ¿En México acaso existen leyes de disposición sobre la seguridad digital? ¿Existen? Sí, sí, claro que sí existen. En México existen diferentes leyes. Está, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley establece medidas de seguridad para proteger los datos personales de los individuos en posesión de empresas o particulares e incluye normas sobre cómo manejar y proteger la información. ¿Sí? La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esta ley regula la protección de datos personales cuando están en posesión de organismos públicos, ¿sí? Y establece estándares de seguridad.
Tenemos la Ley de Seguridad Nacional, que aborda temas de ciberseguridad a nivel nacional, incluyendo la prevención y combate de amenazas en el ciberespacio. Tenemos el Código Penal, que aunque no parezca, tiene capítulos específicos sobre delitos cibernéticos. Por ejemplo, el acceso ilícito a sistemas y datos informáticos. Y claro, cómo sancionar cuando hacen un hacking o un fraude digital. Y claro, la suplantación de identidad. Ahorita vamos a hablar de qué es la suplantación de identidad. Y la ley de firma electrónica avanzada. ¿Por qué ahora actualmente muchas instituciones educativas te piden firmar ya los certificados, las cédulas digitalmente? ¿Por qué? Porque estamos avanzando constantemente en temas de seguridad y ya anteriormente teníamos que firmar autógrafo, ahora ya no, ahora ya hay un proceso donde, perdón, nos entregan un USB y nosotros ya podemos firmar digitalmente y tiene el mismo valor que si tuviéramos la firma autógrafa. Entonces, pero ya son procesos que vamos a platicar un poco más adelante. Pero bueno, primeramente vamos a platicar de la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? ¿Y por qué es importante? Les voy a poner este pequeño video. Vamos a ver este pequeño video y ahorita regresamos para platicar acerca de esto. Va para allá. ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital corresponde a toda la información que emite y recibe un usuario en Internet. Esta información corresponde a fotos, videos, registros de navegación, compras e interacciones que tenemos en distintos sitios web. También tiene utilidades muy importantes como la identificación de usuarios en distintos portales con credenciales tipo correo y contraseña. El acceso a una identidad digital se da para personas individuales o corporacionales. Dentro de todo lo que nos ofrece nuestra identidad digital, cuando usamos Internet cae una responsabilidad tanto por parte nuestra como por parte de las empresas que prestan ciertos sitios web para mantener la seguridad de nuestra identidad, ya que en este caso de caer en manos malintencionadas se pueden dar actividades ilegales. Algunas de las amenazas en las que podemos caer sin el cuidado adecuado de nuestra identidad digital lo pueden ser engaños, robos de contraseñas, mensajes spam, difamación, suplantación de la identidad. Algunas recomendaciones para evitar lo anterior mencionado es siempre entrar a sitios seguros, evitar descargar contenido pirata, suministrar información bancaria en sitios desconocidos, evitar tener basura digital. Esto lo aprendí en la clase de informática con la ingeniera Shirley en la CUN. Muchas gracias. Muy bien, entonces platicamos justamente acerca de esto, pero bueno, no solamente en México existen, como se darán cuenta, leyes específicas para temas de seguridad. Está el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, está la Ley de Privacidad del Consumidor de California, Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de los Estados Unidos, la Ley de Protección de Datos Personales en China, la Ley de Protección de Datos Personales en Brasil. Entonces, cada país tiene una propia legislación, porque actualmente ya estamos avanzando más rápido en temas de legislación digital. Antes no existía la legislación digital, ahora sí. Por eso dice que estas leyes reflejan el creciente esfuerzo a nivel global de proteger la información digital. Entonces, sí hay algo que te cuide en los países diferentes, en los países que no sean México. Claro que hay una información cuidado digital. ¿Y qué es importante en temas de seguridad digital? Bueno, el bloqueo de los dispositivos, o sea, los celulares, para que si alguien te roba el celular, no vea tu información. El uso de antivirus y malware, la autentificación de dos pasos, como lo hace WhatsApp, Facebook o tipo de redes, cifrado de datos, el uso de las VPNs, importantísimo, las VPNs, Virtual Private Networks, que es conectarte a lugares remotamente, copia de seguridad de datos en la nube, por ejemplo, en fin, todos estos vamos a platicar acerca de los firewalls, acerca de toda esta información y todas esas implementaciones de seguridad digitales que se han implementado justamente para cuidar de nuestra información. Y ahora, algo importantísimo que hay que ver, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante toda esta información? Primeramente, la confidencialidad, disponibilidad y la integridad. Los tres en conjunto hacen la parte importante en temas de seguridad para cualquier tipo de empresa. Y bueno,
Vamos a empezar con la confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Bueno, la confidencialidad, la información debe cumplir con unos principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad implica que la información solo sea accesible para personas o sistemas autorizados, evitando el acceso no autorizado y la divulgación indebida de datos sensibles. ¿A qué nos referimos con datos sensibles? Información confidencial de la empresa, estados de cuenta, fotografías, videos, audios, todo este tipo de seguridad que no todos deben tener acceso, por eso debe de ser confidencial. La información, los estados financieros, aunque coticemos en la bolsa de valores y presentemos información para los inversionistas, pues no podemos argumentar o adjuntar de dominio público toda la relación y el detalle de nuestros gastos y nuestros consumos e insumos. Hay un nivel de confidencialidad. Por eso hay sistemas que ya están aplicados en este tema. ¿Qué es la integridad? Bueno, la integridad se refiere principalmente a la precisión y consistencia de la información a lo largo de su ciclo de vida. ¿Qué significa esto? Que los datos no deben ser alterados o manipulados. Por eso hay que tener la información íntegra, sin que se pueda modificar. Y por eso hay mecanismos que utilizamos para asegurarnos que esta información no sea alterada o modificada. ¿Sí? Por eso es importante la integridad. Y el último, la disponibilidad. La disponibilidad siempre debe de ser 24/7. ¿Qué quiere decir? Que la información siempre esté disponible. Las nubes actualmente, las nubes de Internet donde guardamos fotos, archivos, donde compartimos información de la empresa, están disponibles 24/7. ¿Qué quiere decir? Que podemos trabajar en conjunto, múltiples usuarios al mismo tiempo, sin problema de horario. Antes, cuando existían servidores locales, la información se guardaba solamente en el servidor y la podías disponer cuando estabas dentro de la oficina. Ahora con la nube, los servidores en la nube, ya cualquier información, siempre y cuando te conectes con las claves de acceso, puedes compartir y obtener la información en cualquier momento, todo, a cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso es la importancia de la disponibilidad. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de sistemas de gestión. ¿Por qué hablamos de sistemas de gestión? Bueno, nosotros sabemos que un sistema de gestión es un conjunto de políticas y procesos y procedimientos que integrados hacen que una organización implemente para alcanzar sus objetivos de manera eficiente y efectiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los sistemas de gestión pueden ser sistemas de gestión de calidad, estructurado y documentado, donde van a incluir políticas, procedimientos o registros. También puede ser un enfoque basado en procesos, mejora continua, cumplimiento de normatividades y estándares o participación de todas las partes involucradas. Pero un sistema de gestión como tal incluye todo, toda la parte de procesos documentados y documentados, claro, sobre todo, para que tengamos la trazabilidad de cualquier proceso. Eso es un sistema de gestión. Pero bueno, hay diferentes ejemplos de sistemas de gestión. Están los sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad de la información, que en un momento vamos a hablar acerca de donde, por ejemplo, está la ISO 27001, que este estándar protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la gestión de riesgos y controles de seguridad. Entonces, ese tipo de sistemas integrales protegen a la información. Por eso es importante que entendamos cuáles son los sistemas de gestión ahora de seguridad para la información. Como se ve aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a poner un pequeño video para que entiendan acerca de cuál es el sistema de gestión que tenemos para que vean que sí existe en temas de calidad. Este es el sistema enfocado a la ciberseguridad. Ahí les va. La norma ISO 27001, conocida como Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, SGSI, tiene como objetivo principal proporcionar un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad de la información en una organización. Este marco se basa en una evaluación de riesgos y en la implementación de controles apropiados para gestionar o mitigar dichos riesgos de seguridad de la información. Los procedimientos para implementar la norma ISO 27001 en una organización generalmente incluyen los siguientes pasos.
1. Compromiso y política de la dirección. Obtener el compromiso de la alta dirección y definir una política de seguridad de la información que refleje los objetivos de la organización. 2. Definición del alcance del SGSI. Determinar el alcance del sistema de gestión de la seguridad de la información, que puede ser toda la organización o una parte específica de ella. 3. Evaluación de riesgos. Identificar los riesgos para la seguridad de la información dentro del alcance definido y evaluar su potencial impacto y probabilidad. 4. Gestión de riesgos. Decidir sobre las medidas de tratamiento de riesgos adecuadas y definir un plan de tratamiento de riesgos para abordar los riesgos identificados. 5. Selección de controles. Seleccionar los controles apropiados para mitigar los riesgos identificados. Estos controles suelen basarse en el anexo A de la norma ISO 27001, que proporciona un catálogo de controles de seguridad de la información. En el próximo video, profundizaremos en cómo implementar la norma ISO 27001 a través de un sistema de gestión de seguridad de la información. Muy bien, entonces, en esta ocasión no vamos a hacer este tipo de implementación. Esta es una implementación, es un sistema de gestión de calidad que se puede implementar en las empresas. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de este sistema de gestión de calidad de la información? Ya vimos en qué se basa el ISO 27001 y la importancia que tiene para el sistema de gestión actual. Es opcional, no es obligatorio este tipo de implementación. Por eso es importante, pero también muy importante es ver cuáles son las amenazas a la seguridad de la información, ¿sí? Como tal, como todo sistema, siempre es vulnerable a recibir amenazas para poderse robar la información de este sistema. Por eso es importante que entendamos cuáles son estos tipos de amenazas. Vamos a iniciar principalmente con lo que es la vulnerabilidad, ¿sí? Una vulnerabilidad es una debilidad o una falla en el sistema, red, software o proceso o control de seguridad que puede ser explotada por una amenaza para comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Las vulnerabilidades pueden existir debido a errores de diseño, implementación, configuración o uso de sistemas y procesos. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos la vulnerabilidad como si es una debilidad dentro del sistema, de la red o el software o el proceso que nosotros tengamos en tema de seguridad. Y por eso es bien importante que entendamos que hay diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿sí? Por ejemplo, está la vulnerabilidad del software, vulnerabilidades de la red, vulnerabilidades físicas, vulnerabilidades humanas o vulnerabilidades por procesos. O sea, por eso los sistemas de gestión de calidad siempre son propensos a una mejora continua. Cualquier sistema siempre es propenso a mejorar. No existe un sistema perfecto. Probablemente te funcione ahora el sistema, claro, pero no quiere decir que siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a salir nuevos problemas, van a salir nuevas situaciones, nuevas partes que podamos arreglar y es ahí donde vamos a estar trabajando intrínsecamente para conseguir que todo funcione correctamente. Y ahora, algo que tenemos que hablar es bien importante es acerca de los riesgos. Los riesgos. ¿Qué es un riesgo principalmente? Bueno, un riesgo nos dice que es la posibilidad de que ocurra un evento no deseado que pueda tener un impacto negativo sobre la organización, sus activos o sus objetivos. En el contexto de la seguridad de la información, el riesgo se refiere a la probabilidad de una amenaza explore la vulnerabilidad y cause daño a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Entonces, ya platicamos acerca de que si existen riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Vamos a ver este pequeño video para que lo entendamos un poco mejor. Ahí les va. Muy bien, entonces, ahora sí, ya hablamos acerca de los riesgos. Vamos a ver principalmente, bueno,
¿Y cuáles son estos riesgos más comunes que nosotros tenemos? Vamos a poner unos breves videos para explicar cada uno de ellos. Ahí les va. ¿Qué es el phishing? El phishing es un delito que consiste en engañar a una persona haciéndose pasar por una organización o empresa de confianza para que comparta su información personal y luego utilizarla en operaciones fraudulentas. El engaño se realiza mediante web falsas, ventanas emergentes y la más común, a través de un correo electrónico. ¿Cómo evito caer en el phishing? Desconfía, no responda a solicitudes de información personal a través de correos que tengan errores ortográficos o de remitentes desconocidos. Verifica, no hagas clic en los enlaces enviados. Revisa la página web oficial y verifica que la página inicie con https://. No ingreses por ventanas emergentes. Evita responder correos que soliciten datos confidenciales. Instala y actualiza permanentemente un antivirus en tus dispositivos electrónicos. Buenos y tecnológicos días. Cada día se liberan cientos de nuevos malware, lo que hace que Internet sea un lugar especialmente peligroso, sobre todo si tienes información privada en tu ordenador. Uno de los más populares en los últimos momentos es el ransomware. Si no sabes qué es o en qué consiste, te lo contamos. El ransomware se puede definir como cibersecuestro de datos. Consiste en que un software malicioso infecta nuestro equipo y encripta nuestros archivos, obligándonos a realizar un pago si queremos recuperarlos. Pero, ¿cómo funciona el ransomware? Este tipo de malware se camufla dentro de otro archivo apetecible para que el usuario haga clic. Por ejemplo, puede ocultarse en archivos adjuntos en emails, vídeos de páginas de dudoso origen e incluso en programas o actualizaciones de sistema a priori confiables. Una vez que ha penetrado en el ordenador, el malware se activa y provoca el bloqueo de todo el equipo. En este sentido, existen dos tipos de bloqueo, sin encriptación y con encriptación. El primero de ellos es una toma del sistema sin encriptar datos. Lo normal es que este malware desactive el administrador de tareas, blinde el acceso al registro e infecte el fichero explorer.exe. Esto hará que desaparezcan los iconos de escritorio e impedirá que se usen sus programas. Por otra parte, también está la variante que cripta los datos del disco duro con códigos casi imposibles de descifrar si no conoces la clave. Si la encriptación solo afecta a archivos del sistema, un antivirus podrá recuperar la información reinstalándolos. Pero si está encriptado todo el sistema operativo o, lo que es peor, los datos del usuario, habrá que formatear el disco duro con la inevitable pérdida de datos. A continuación, lanza el mensaje de advertencia con la amenaza y el importe que se ha de pagar para recuperar la información. Este se suele enviar al cibercriminal mediante llamada, transferencia o SMS. Para potenciar la incertidumbre y el miedo de la víctima, en ocasiones se incluyen la dirección IP, la compañía proveedora de Internet e incluso una fotografía tomada desde la webcam. En muchos casos, aunque pagues, no te devolverán el control del ordenador y tendrás que formatearlo. Si quieres evitar ser una víctima del ransomware, te recomendamos seguir esta serie de consejos. El primero, mantener tu sistema operativo actualizado para evitar las brechas de seguridad e instalar un antivirus. También debes evitar abrir correos o archivos de remitentes desconocidos. Por último, evita las páginas no seguras con contenido no verificado. Y esto es el ransomware y así os lo hemos contado. La semana que viene os hablaremos de Wikileaks. Y si queréis saber qué es, acordaos de suscribiros. Vamos a continuar viendo cómo están los demás. Ahí les va otro. En el mundo online, la ciberguerra está a la orden del día, que consiste en atacar los sistemas informáticos del enemigo y defender el propio. Esta batalla no necesita armas de fuego para defenderse, les bastan las digitales. Los métodos de combate son variados, pero uno de los más populares son los ataques DDoS, o de distribuidos de denegación de servicios, por sus siglas en inglés. Este tipo de acción consiste en que un grupo de sistemas comprometidos, también conocidos como ordenadores zombie, atacan a un solo objetivo para causar una denegación de servicio a los usuarios legítimos. Esto crea un enorme flujo de mensajes y solicitudes que se lanzan al ordenador de la víctima para que se sobrecargue y de esta forma se cierre o vaya más lento.
Como resultado, se le niega el servicio a los verdaderos usuarios. Una forma típica de lograr un ataque de DDoS es que el cibercriminal explote alguna vulnerabilidad del sistema de la víctima y lo convierta en su botmaster. Después, este botmaster identifica otros sistemas vulnerables y los infecta a través de spam o emails. Cuando se controlan los suficientes, lo que se llamaría un botnet o un ejército zombie, se les manda instrucciones para que ataquen a un objetivo específico. Un ataque de DDoS utiliza varios dispositivos con conexiones repartidas por todo el mundo, por lo que es muy difícil averiguar quién es el responsable. Como el ataque viene desde distintas direcciones, es muy difícil de desviar porque no se está tratando con un solo atacante. Entre los ataques de DDoS más importantes de los últimos años están los que se realizaron a una serie de webs de finanzas estadounidenses. En esta ocasión se creó un ejército de 50.000 ordenadores zombies localizados en Corea del Sur que efectuaron 4 ataques consecutivos. Las más afectadas fueron las webs de la Casa Blanca y el Pentágono. Y esto es un ataque de DDoS y así os lo hemos contado, así que ya sabes, si tienes cualquier duda puedes dejarnos un comentario aquí abajo. Vamos a continuar viendo otra definición interesante. Imagina recibir un mensaje aparentemente inofensivo de un colega o empresa confiable, solicitando información personal. Podría ser víctima de un ataque de ingeniería social. La ingeniería social es una técnica de manipulación psicológica utilizada por cibercriminales para obtener información confidencial, explotando la psicología humana. Estos ataques pueden ser correos electrónicos fraudulentos, llamadas telefónicas falsas, o mensajes en redes sociales, siempre buscando persuadir a la víctima. El phishing es el tipo más conocido de ingeniería social, donde atacantes envían correos que parecen legítimos para robar credenciales. El phishing implica que el atacante se comunique por teléfono, haciéndose pasar por una entidad confiable para obtener información personal. El smishing se realiza a través de mensajes de texto, donde los atacantes envían mensajes que parecen de entidades confiables. En el pretexting, el atacante crea una historia falsa para obtener información, como hacerse pasar por soporte técnico. El baiting implica ofrecer algo tentador, como dispositivos infectados, para que la víctima caiga en la trampa. Las consecuencias de un ataque de ingeniería social pueden ser devastadoras, incluyendo fraudes financieros y robo de identidad. Para protegerte, verifica siempre la fuente de contacto y no compartas información sensible a través de canales no verificados. Mantén tu software actualizado y capacita a empleados y familiares sobre los riesgos de la ingeniería social. Usa autenticación multifactor para añadir una capa extra de seguridad, reduciendo el riesgo de acceso no autorizado. La ingeniería social es una amenaza prevalente en ciberseguridad. Estar bien informado es crucial para enfrentar estos ataques. Un malware es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un ordenador sin el consentimiento de su propietario. El término malware es muy usado por parte de profesionales de la informática para referirse a una variedad de software hostil, intrusivo o molesto. El término virus informático suele aplicarse de forma incorrecta para referirse a todos los tipos de malware. El software se considera como malware en función de los efectos que, pensados por el creador, provoque en un ordenador. Los malware, por tanto, pueden incluir virus, gusanos y troyanos, entre muchos otros. Una inyección de SQL es un tipo de ciberataque en el que un hacker utiliza una parte de código SQL para manipular una base de datos y así poder acceder a información potencialmente valiosa. Este tipo de ataques es uno de los más frecuentes y amenazadores, ya que puede atacar prácticamente cualquier sitio o aplicación web que utilice una base de datos basada en SQL. Algunos de los ejemplos más destacados de ataques SQL Injection fueron los que se aplicaron a Sony Pictures y Microsoft. Pero hablemos un poco acerca de este último caso. Allá por el 2017, un pirata informático logró infiltrarse con éxito a la página oficial de Microsoft en el Reino Unido. Este pirata informático utilizó el ataque de SQL Injection para explotar un problema de programación y obtener acceso no autorizado a la base de datos. ¿Cómo funciona una inyección SQL? En la práctica de software estándar, una consulta de SQL
es esencialmente una solicitud enviada a una base de datos para algún tipo de actividad o función, como puede ser una simple consulta de datos. Un ejemplo claro es cuando nuestras credenciales de inicio de sesión se envían a través de un formulario web, para luego ser validadas en la base de datos y así poder acceder a un sitio o aplicación web. Normalmente, este tipo de formularios web están diseñados para aceptar solo tipos muy específicos de datos, como un nombre o una contraseña. Cuando se agrega esa información, se compara contra una base de datos y si coincide, se otorga el acceso al usuario o de lo contrario, se le denegará. El verdadero problema surge porque la mayoría de los formularios web no tienen formas de validar o detener el ingreso de información adicional. Es por eso que los hackers aprovechan esa debilidad y utilizan los cuadros de entrada del formulario para enviar sus propias solicitudes a la base de datos. Esto podría permitirles llevar a cabo una amplia gama de actividades maliciosas, desde el robo de datos confidenciales hasta la manipulación de la información de la base de datos para sus propios fines oscuros. Y nada, chicos, espero que les haya gustado. ¿Más? ¿Qué es la suplantación de identidad? Actualmente realizamos muchas de nuestras interacciones y transacciones a través del Internet. Cada vez que realizas alguna transacción, revelas parte de tu información, la cual puede ser utilizada por terceras personas en actividades ilícitas. Hay quienes, suplantando la identidad de terceras personas, cometen delitos afectando la honra de la víctima. Muy bien, entonces platicábamos justamente acerca de todos estos grandes problemas que tenemos al momento de hacer y estar trabajando en un ámbito de computación. Por eso es tan importante que entendamos todos los conceptos y sepamos cómo hacerlo. Y ahora ya hay un punto muy importante que es la privacidad, ¿sí? La privacidad en informática es la privacidad digital o de datos. Y este es la protección y el control sobre la recolección, almacenamiento y procesamiento y la divulgación de toda la información que nosotros tengamos. Recuerden que, por ejemplo, Facebook, Meta, estuvo en un problema de privacidad hace unos años, donde compartieron las bases de datos de todos los usuarios de Meta o de Facebook. Y entonces es un grave problema porque los usuarios no dieron consentimiento para compartir la información. Por eso, los componentes clave de la privacidad de la informática es la recolección de datos, el control y acceso de datos, el uso y procesamiento de datos, el almacenamiento seguro, la transferencia de datos y sobre todo el cumplimiento de las leyes y regulaciones, porque todo esto tenemos que considerarlo. Ahora, la privacidad informática incluye controles de acceso, políticas de privacidad, cifrado de datos y el anonimato de los datos, porque en ocasiones no queremos compartir los datos. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cuál es la importancia de tener la privacidad. Si se fijan actualmente en México, muchas empresas ya tienen aviso de privacidad, donde se permite, mediante un consentimiento por escrito, darle la información a las empresas, a los usuarios para compartir fotos, imágenes, comentarios, pero ya hay una ley que regula todo este tipo de temas. Por eso es importante. Y ahora, ¿qué es esto? La privacidad digital. Bueno, es el derecho que tiene cualquier usuario de la web, como dice aquí, a decidir qué datos puede y no compartir en la red, en Internet. Por eso ya existen lo que platicábamos, los avisos de privacidad. Pero hay privacidad en Internet, ¿sí? Recuerden que cada que tú navegas, hay una huella digital, o sea, que revisan las páginas que vemos, cuáles son las que vemos, en este caso el proveedor de Internet. Por ejemplo, en Estados Unidos está muy avanzado el tema del streaming, de la piratería, de que no puedes descargar películas piratas porque te localizan. Entonces, en México no hay tanta seguridad todavía. Sí pudiera haber la infraestructura, pero no se ha implementado todavía. Entonces, vamos a hablar también acerca de lo que son las cookies en Internet. ¿Qué son las cookies? No son solamente galletas, como en español sería el significado, sino es
pequeños programas que almacenan tu información acerca de qué páginas viste, cómo viste y sobre todo con qué frecuencia o qué es lo que estás buscando. ¿No les ha pasado que en sus celulares a veces están platicando que quieren comprar, no sé, quieren comprar una nueva computadora y les empiezan a llegar avisos en el Facebook acerca de computadora? Se dice que el Google tiene una aplicación para escuchar y en base a lo que escuche pueda hacer el uso de la búsqueda de información para hacértela más atractiva, porque es marketing y es publicidad para que se haga la venta. Entonces, hay que tener cuidado, hay mecanismos para deshabilitar estas búsquedas, o si tú te pones a buscar en Internet, hay navegadores actualmente que no te almacenan este tipo de información, navegadores especiales, no los comerciales como el Google Chrome o el Netscape o el Firefox o el de Microsoft. Todos estos tienen sus propias partes de mercadológicas para poder hacer la búsqueda. Pero bueno, ¿cuáles son las características de la privacidad en Internet? Fíjense, siempre normalmente les van a pedir nombre completo, identificación, correo electrónico, poder responder encuestas, datos bancarios, cuando hagas alguna compra en Internet, los datos de tu tarjeta. Y hay mecanismos que podemos implementar precisamente para no tener este tipo de tema. ¿Sí? Entonces, al utilizar servicios de atención al cliente de forma digital, como correos, chats o mensajes privados, siempre tiene que entender que la privacidad podemos estar siendo vigilados en nuestro domicilio. Más bien, por medio de la IP, que es la dirección única que hay en Internet que tu máquina puede tener, pueden rastrear qué es lo que tuviste o qué compraste o a dónde estuviste. Entonces, por ejemplo, los sistemas de geolocalización, los celulares actualmente ya tienen ese sistema para saber dónde estás. Cuando haces una transferencia bancaria, los bancos actualmente te piden saber en dónde estás, en qué ciudad, para saber si es correcta y no se hayan robado tu información a algún hacker. Entonces, todo eso es información digital y es privacidad en Internet. Y ahora, ¿cuáles son los problemas y riesgos en la privacidad digital? Ya habíamos platicado de la geolocalización. Sí, actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se pierde un niño, mandan un aviso específicamente a la zona donde se perdió el niño y a todos les llega un mensaje diciendo se perdió un niño y ponen la foto. Entonces, también la tecnología nos sirve para cosas positivas, como en este caso la implementación de búsqueda de personas. ¿Sí? Y bueno, ¿qué nos trae los problemas de riesgos en la privacidad digital? Pues el tráfico, que nos analizan el tráfico, analizan lo que habíamos platicado, qué es lo que compramos, cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestros gustos, qué páginas visitamos regularmente y en base a eso pueden hacer un estudio de mercadotecnia para saber qué ofrecerme en las páginas de Facebook o cualquier otro tipo de página. Por eso es importante que sepamos cómo deshabilitar todo ese tipo de información. Ahora, todo el tema de la seguridad de información también ha traído los problemas que el ciberbullying. Actualmente, el ciberbullying es el acceso indiscriminado a la información personal y permite fenómenos crueles como el ciberacoso y el ciberbullying. Entonces, también nos ha traído nuevas maneras de generar inconformidad a los usuarios, en este caso, como lo que es el ciberbullying. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tengamos algún tipo de situación y cuidar, claro, lo que nuestros hijos ven, lo que están haciendo en Internet. Y actualmente los jóvenes se enfocan mucho a la parte de la ciberseguridad, a la cibernética, a todas las redes sociales, el Facebook, el Twitter, todas las nuevas redes sociales que existen. Ellos siempre quieren estar revisando todas las redes sociales, quieren saber los comentarios, entonces hay que tener mucho cuidado y eso nos ha dado la importancia de la privacidad en Internet, ¿sí? Siempre tenemos que hacer un buen uso para la información respetuoso y sobre todo poder convivir con las dinámicas de que Internet nos da la posibilidad. Importante, ejemplos de privacidad digitales, ya habíamos platicado, las políticas de privacidad, donde generalmente las páginas web para poder ver una información nos piden que aceptemos o cuando hacemos el alta de una cuenta de Hotmail o de Gmail o de lo que sea,
nos piden ciertas políticas aceptarlas. Y una vez que las aceptas, entonces ya te permiten hacer la apertura de cualquier tipo de cuenta. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, ejemplos de privacidad digital también existen en los correos electrónicos. Los correos electrónicos actualmente se han vuelto una herramienta esencial en la vida laboral y en la vida también comercial y en la vida educativa de los jóvenes, porque toda la información se manda en segundos por medio de un correo electrónico. Por eso, la seguridad de la informática, de la información digital, pues también nos ha llevado a la nueva privacidad en el uso de correos electrónicos. Por eso existen protocolos de seguridad y privacidad para que no se generen spam o otro tipo de situaciones anexas. Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para conservar la privacidad? Bueno, controlar la configuración de privacidad de nuestras cuentas y redes sociales. En nuestras cuentas sociales o redes sociales, cuidar mucho lo que publicamos, porque así como muchas gentes positivas que son nuestra familia lo pueden ver, también gentes que no son tan agradables o afín pueden estar revisando lo que tú haces, saber lo que tú tienes, lo que tú compras, qué es lo que tú compras, cuándo tú compras, qué lugares visitas. Entonces, todo eso hay que cuidarlo cuando estemos en una red, en Internet. Por eso, recomendaciones, pues nunca publiques el logotipo de la escuela donde estudias, el coche que te compraste, que tienes una cuenta de ahorro en el banco. Todo ese tipo de privacidad debemos de cuidarla para que no sea de uso común de las personas y podamos entrar en un tema de alguien que quiera secuestrarnos o hacer algún tipo de acto incriminatorio. Por eso es la importancia de saber para nosotros cuáles son las partes fundamentales en el tema de seguridad de la informática digital, ¿sí? Muy bien, entonces les agradezco mucho por su tiempo. Les reitero mi nombre, Carlos García. La importancia de la seguridad de la información digital es vital para cualquier empresa. No importa el tipo de empresa, sea chica, mediana o grande, siempre va a tener necesidades del uso de sistemas de información. ¿Sí? Nuestras páginas web, el uso de correo electrónico, dispositivos digitales como celulares, o a tabletas o aplicaciones especializadas o específicas para el tipo de trabajo en el que nos encontremos, son de vital importancia y tenemos que entender que toda la información siempre va a ir evolucionando, pero también van a ir evolucionando todos los temas de phishing, de ransom, de todas las estafas cibernéticas van a ir mejorando. Por eso es muy importante que nosotros como tal consideremos siempre que nuestra computadora siempre tenga los últimos parches de actualización, que tengamos habilitadas los cookies, sí, pero que tengamos siempre un sistema de detección de virus. O sea, cualquier antivirus, cualquiera es bueno siempre y cuando tengan una instalación correcta y completa. No, jamás se les vaya a ocurrir instalar dos antivirus porque piensen que pues tengo más antivirus y tengo mayor protección. No, porque el antivirus A va a pensar que el antivirus B es un virus y se van a estar atacando y eso va a generar conflicto. Entonces, hay muchas maneras que nosotros tenemos. Cambiemos nuestra contraseña, no peguemos en la computadora el papelito con nuestro nombre de usuario y contraseña. Jamás lo hagan esa parte porque es parte de la educación. Cambiemos nuestras contraseñas cada 3 o cada 6 meses para evitar recurrencia. No ocupemos el mismo password en nuestras claves, o sea, el mismo password para la página de correo, para la aplicación del celular, para el correo de Yahoo, el correo de Google, el correo de la empresa, para nuestra tarjetas de uso de tarjetas del banco. No utilicemos la misma clave, tengámoslos apuntadas, por ejemplo, en algún celular, que sepamos que si se pierde la información, tengamos parte de esa información o toda la información en la nube, ya sea hay diferentes sistemas en la nube, por ejemplo, está el Google Drive, el OneDrive, que es de Microsoft. Todas estas son aplicaciones que te dan 15 gigas, por ejemplo, gratuitos, y posteriormente existe la versión de paga para incrementar mucho más nuestro nivel de resguardo de información, o sea, nuestro almacenamiento. Y ya nos dan diferentes aplicaciones, el uso del Office,
etcétera, ¿no? Para poder manipular imágenes, videos. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esa parte y que sí, la tecnología es una inversión. O sea, yo les platicaba hace un momento que la tecnología va a seguir evolucionando junto con nosotros. Hace 3 días acaban de sacar los nuevos lentes de realidad virtual de Microsoft, de Facebook o de Meta, que en conjunto con Ray-Ban sacaron unos anteojos que al momento de ponérselos, si tú estás hablando en inglés y quieres hablar en español, te traduce del inglés al español inmediatamente. Entonces, la tecnología va a ir aumentando. Elon Musk ya quiere instalar chips en el cerebro para recuperar movilidad en el cuerpo y vamos a seguir evolucionando constantemente. El uso de los robots, la inteligencia artificial, el chat GPT, va a eliminar a muchos empleos. Actualmente, antes el cartero era muy solicitado y con la integración del email, pues ya el cartero es muy mínimo solamente para la entrega de paquetes, pero antes esperabas ansioso la carta del amado o de la amada en otro país, en otra ciudad, y ahora pues en segundos la información, podemos hacer una conferencia con familiares en otro país, en otro estado, en otra ciudad, inmediatamente, de forma gratuita, con WhatsApp, con Zoom. Pudimos estudiar en la pandemia con Zoom en muchas escuelas aquí en México. Las maestrías, yo estoy estudiando una maestría en línea y es por vía Zoom. Entonces, la tecnología y los sistemas de la seguridad de la información digital tienen que ir evolucionando también. Así como van a ir evolucionando también los hackers, también nosotros tenemos que evolucionar y cuidar de nuestra información para que no nos la roben y no hagan un mal uso de la información, porque recuerden, como se decía, la información es poder. Así que te invito a que nos ayudes contestando un breve examen muy sencillo de 10 preguntas, que estoy seguro que lo vas a contestar muy fácil, solamente para evidenciar el tema de la capacitación que acabas de recibir. Si tienes alguna duda o algún comentario, sírvete en toda la confianza de mandarme un correo a servicios@seoconsultores.com.mx. Siempre estoy abierto a recomendaciones o a puntos de vista para mejorar yo también la parte como explico estas capacitaciones que son específicamente para ustedes. Les reitero mi nombre, Carlos García Álvarez, al servicio para ustedes y oficialmente pues en SEO Consultores. Así que recuerda, nuestra misión es tu éxito. Así que te doy el más grande de los días y espero que esta información te sea de mucha utilidad. Cuídate, te mando un saludo. Hasta luego, buena tarde.